Muy bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Alejandro Cabrera Escobedo y les voy a presentar la segunda unidad de Estadística Inferencial 2. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana. La materia la está llevando el profesor José Morales y vamos a ver temas como correlación, regresión simple, regresión múltiple y vamos a ver ejercicios, algunos problemas para poder entender el concepto y la parte de la unidad. Empezaremos con el 10-2, que es el subtema de correlación, y empezaremos con las definiciones. Correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson en honor a Carl Pearson, que nació en 1857 y murió en 1936, y él fue quien la desarrolló originalmente. Empezamos con las propiedades. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor o igual a R menor o igual a 1. También se abarcan los límites, es decir, puede ser -1 y puede ser 1 también. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y de y el valor de R no sufrirá ningún cambio o ningún... Sí, no tendrá ningún efecto, ¿no? El cambio de todos, de intercambiar los valores. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si cambia un valor en una de las variables, o más bien en X, tiene que cambiar un valor en Y. Y eso es un error. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Muy bien, para comprender un poco más el tema, vamos a pasar a un ejemplo. El ejemplo nos dice lo siguiente: tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Statlib y Brain Size, Head Size and Intelligence. Quanting in Monocytic Twins de Tramo. Et al. Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. ¿Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Esas son las dos preguntas que nos plantea el problema y lo vamos a resolver. Tenemos la siguiente los siguientes tabla de datos, que vamos a pasarlos a Minitab. Yo ya los tengo capturados previamente y vamos a enseñárselos. Como pueden observar, tengo los datos previamente capturados. Tenemos el cerebro, el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Tenemos que la muestra es de 10 datos y nosotros, para proceder a resolver este problema, nos iremos al apartado de estadística, estadística básica, y nos vamos a correlación. Podemos ver que el icono de correlación nos muestra -1, 2.1. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de correlación puede tomar cualquiera de estos valores, ¿no? Dentro de este intervalo. Le vamos a dar ahí. Como vimos en una de las propiedades, aquí yo las tenía previamente capturadas. Como vimos en una de las propiedades, realmente no interesa el orden, porque esto no va a afectar el valor de correlación. Entonces podemos seleccionar las dos variables como ustedes gusten.
Le vamos a dar que necesitamos correlación de Pearson y le vamos a dar a aceptar. Nos arroja los siguientes datos. El valor de correlación de Pearson es de 0.179. Si lo redondeamos queda en 0.18 y el valor P es de 0.620. Muy bien. Antes de poder nosotros concluir, tenemos que saber que entre más cercano sea al cero el valor de correlación de Pearson, significa que la correlación es muy pobre, muy débil o casi nula. Cuando nosotros tenemos un valor que se acerca demasiado al 1 positivo, significa que tenemos una correlación positiva. Esto quiere decir que si un valor aumenta en X, va a aumentar también en el eje de las Y. Y al contrario, si tenemos un valor de correlación de Pearson que se acerca mucho al -1, tenemos una correlación negativa, lo cual nos dice que si se incrementa un valor en el eje X, se disminuye en el eje de las Y. Muy bien, entonces tenemos punto 179. Esto nos dice que es muy cercano al cero. Realmente es una correlación muy pobre. Podríamos inferir nosotros entonces desde aquí que no tenemos suficiente información para poder decir que exista una correlación. También tenemos el valor P, que si tuviéramos las pruebas de hipótesis, la hipótesis nula sería que son iguales, es decir, que no hay correlación, y nosotros tendríamos la hipótesis alternativa que sería que existe una correlación, ¿no? Que son diferentes. Como tenemos un valor P mayor al 0.05, que es el valor de significancia que nos da el problema, porque como el problema realmente no nos dio un nivel de significancia ni nivel de confianza, nosotros agarramos el que está por default, que es 0.05 de significancia y 0.95 de confianza. Entonces, tenemos un valor P de 0.62 que es mayor al 0.05. Entonces nosotros podemos inferir que no existe información completa o suficiente información como para nosotros poder rechazar la hipótesis nula, la que nos dice que no hay correlación. Pero nos vamos a ayudar con otras herramientas para poder hacer esto un poco más visual y terminar de comprenderlo del todo. Muy bien, una vez que entonces tenemos los valores y queremos apoyarnos de una manera visual, nosotros podemos ir en Minitab a gráficas, gráficas de dispersión y seleccionar con regresión. Le damos en aceptar y nos va a abrir la siguiente ventana. Aquí nos pide la variable y, que sería la dependiente, que sería el coeficiente intelectual, ya que estamos diciendo o queremos verificar si el coeficiente intelectual depende del tamaño del cerebro. Ahí seleccionamos cerebro, tamaño del cerebro, perdón, y le damos en aceptar. Nos va a arrojar la siguiente gráfica. Muy bien, en esta gráfica nosotros podemos apreciar de manera visual lo que vienen siendo los valores de cada una de los datos de nuestra muestra. Si nosotros colocamos el cursor, podemos ver que la primera muestra, el valor del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos fue de 965 y tenemos un coeficiente intelectual de 90. Muy bien, nosotros podemos también apreciar o revisar cada uno de los datos, pero podemos ver una pendiente con muy poca inclinación, lo que significa que la correlación es muy pobre. Si nosotros tuviésemos una pendiente que fuera en 45 grados, podríamos decir que es el valor de 1 positivo, y si lo tuviéramos en 135 grados sería una correlación negativa, pero estaríamos hablando de que tendríamos el valor de -1. Como nuestro valor es 0.179, realmente tenemos poca correlación, o podemos concluir que no tenemos información suficiente para deducir o decir que existe una correlación. Vamos a proceder entonces, después de la gráfica, a utilizar el asistente. Nos vamos a ir al apartado de asistente y le vamos a dar en regresión. En esta parte nosotros vamos a seleccionar regresión simple y nos va a arrojar lo siguiente. De igual manera nos pide la columna Y, que sería la dependiente, que sería el coeficiente intelectual, y nos pide el tamaño, el eje X, que sería el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Vamos a seleccionar lineal y aquí tenemos el nivel de significancia. Como el problema, como se les comenté previamente, el problema no nos lo dio, tomamos el que es por default, que es el 0.05, hablando de un nivel de confianza del 95%.
Muy bien. Nos va a arrojar las siguientes tablas. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos apreciar de manera visual también que tenemos esta recta. Negativo perfecto sería el -1, positivo perfecto sería el 1, lo que les comentaba, y nuestro valor se encuentra en .18 porque lo redondeó el programa. Se encuentra en un área que es considerada sin correlación. Al menos con la información que nosotros tenemos en este problema, con los 10 datos, nosotros podríamos decir que tenemos o que no existe correlación entre ellos, ¿no? Aquí pues nosotros tenemos la regresión para coeficiente intelectual versus tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. La gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. Muy bien, tenemos lo que viene siendo la ecuación, que es 71.83 más 0.02862 por x. Y esa es la ecuación. Nosotros aquí tenemos un comentario que también podríamos editar, nada más le daríamos con el lapicito y podríamos hacer nuestras propias notas. Nos dice que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre y y x es la que vimos previamente de 71.83 más 0.02862 por x, ¿no? Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir coeficiente intelectual para un valor de tamaño del cerebro en centímetros cúbicos o hallar la configuración del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos que corresponde a un valor o rango de valores deseados para el coeficiente intelectual. Podemos aquí ver de manera visual esta tablita que nos dice existe una relación entre x y y o entre y x, y como nuestro valor p es de .62, tenemos aquí marcados que no. Esta es la gráfica de los residuales. Y muy bien, esta gráfica sí nos interesa. La verdad es que nos muestra lo que viene siendo predicciones, ya que tenemos el valor, el primer valor o el más pequeño que fue de 965 y el último que fue de 1185. Entonces esto, dependiendo de la ecuación de regresión que tiene, nos muestra un poco antes y un poco después lo que viene siendo el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual que debería de tener, ¿no? Con un intervalo de confianza, como podemos apreciar aquí, del 95%. La última tabla es de comentarios. Como podemos ver, el tamaño de su muestra n es igual a 10 no es lo suficientemente grande para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de relación. Las mediciones de la fuerza de relación, como el r cuadrado y el r cuadrado ajustado, pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se debe utilizar muestras más grandes, normalmente de 40 o más. Muy bien, aquí tenemos la parte de comentarios. ¿Qué podemos nosotros entonces concluir a partir de todo esto? Pues desde que tuvimos el valor de correlación y vimos el valor P, podemos concluir también que no tenemos suficiente información para poder rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, es decir, que no aceptamos que no existe una correlación ni que existe, porque si tuviéramos un poco más de datos nosotros podríamos llegar a tener otra respuesta. Y con esto concluiríamos el ejemplo. Ahorita vamos a proceder a realizar un ejercicio para reforzar lo que hemos hablado acerca del tema de correlación. Bien, vamos a proceder entonces con el ejercicio del subtema de correlación. Calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Vamos a proceder entonces a capturar los datos de CO2 y de temperatura que aparecen en esa tabla en Minitab. Yo lo hice previamente y lo tenemos de la siguiente manera. Muy bien. Como podemos ver, es una muestra de 10 datos. Tenemos CO2 y temperatura en grados centígrados. Procedemos a hacerlo igualmente que como lo hicimos en el ejemplo. Nos vamos a estadística, estadística básica y correlación.
Muy bien, seleccionamos las variables, no importa el orden. Y nos aparece una correlación de Pearson de 0.892 y un valor P de 0.001. Muy bien, desde aquí nosotros ya podemos deducir que nuestro valor de 0.892 es muy cercano al 1 positivo, lo que significa que tenemos una correlación positiva, es decir, si crece el eje de las Y, crece el eje de las X. Y tenemos un valor P de 0.001, lo cual nos estaría ayudando a rechazar la hipótesis nula de que no hay correlación y aceptaríamos la alternativa de que sí existe una correlación. Pero nosotros, para poder ayudarnos visualmente, nos vamos a ir a gráfica, gráfica de dispersión con regresión, y le vamos a dar a aceptar. Nos pide la variable Y, que es la dependiente, que sería la temperatura, que está dependiendo de las partículas por millón del CO2, y le vamos a dar a aceptar. Nos va a arrojar la siguiente gráfica. Aquí podemos nosotros apreciar una pendiente de casi 1 perfecto, que sería una positiva, y vemos que los datos o los valores de nuestros datos de la tabla están dispersos alrededor de ella. Entonces podemos decir que hay una correlación muy fuerte. Visualmente lo podemos apreciar en esta gráfica. Para concluir entonces el ejercicio, nos vamos a ir a utilizar nuestro asistente. Le vamos a dar en regresión, vamos a seleccionar regresión simple. De igual manera, primero nos pide la Y, que es la dependiente, luego CO2, seleccionamos lineal, dejamos el punto 0.5 ya que el problema no nos dio un nivel de significancia ni de confianza. Le damos a aceptar y nos va a arrojar las siguientes gráficas. Muy bien. Aquí tenemos, existe una relación entre Y y X, y nuestro valor P es 0.001, o sea, es muchísimo más pequeño a nuestro valor de significancia, por lo cual está en la zona de que sí existe una correlación. Podemos ver la gráfica de línea ajustada para el modelo lineal, y nos ofrece también la ecuación, que es de igual a 10.48 más 0.01092 por X. Podemos ver también el porcentaje de variación explicado en el modelo, y tenemos correlación entre X y Y. Tenemos casi tenemos un 0.89 porque el programa lo redondeó, entonces se acerca mucho al 1 perfecto. Es decir, tenemos una correlación positiva, como ya lo mencionamos, y tenemos el área de comentarios. La ecuación ajustada para el modelo lineal, que describe la relación entre Y y X, es igual a 10.48 por 0.01092 por X. Si el modelo se ajusta adecuadamente, los datos de esta ecuación se pueden utilizar para predecir temperaturas en grados centígrados para un valor de CO2, o hallar la configuración de CO2 para un correspondiente valor o rango de valores deseados para la temperatura en grados centígrados. Tenemos la misma que ya les mostré previamente, la de los residuos, y tenemos las de predicción o el informe de predicción, que nos da un poco menos del valor más abajo y un poco más del valor más alto. Tenemos nuestra X y nuestra Y pronosticada. ¿Qué quiere decir eso? Que para un valor de CO2 nos daría una temperatura en grados centígrados. Como podemos ver, para 339 la temperatura en grados centígrados fue de 14.3. Entonces, para 310 la Y pronosticada o los grados centígrados sería de 13.86. El intervalo de confianza que se maneja para cada una de las predicciones sería del 95% de confianza. Y al final tenemos la tarjeta de informe o los comentarios que nos hace el programa. El tamaño de su muestra es igual a 10. No es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de relación. Las mediciones de la fuerza de relación, como R cuadrada y el R cuadrado ajustado, pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se debe utilizar muestras más grandes. Muy bien, pero simplemente nosotros con el valor de correlación de Pearson de 0.89 nosotros podemos concluir que sí existe una correlación o que es estadísticamente significativa.
Esa sería la respuesta para este problema. Que nos preguntó aquí que existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Nosotros podemos concluir que sí. Muy bien, vamos a pasar entonces a lo que viene siendo el siguiente subtema, que es el 10-3, que se trata de regresión. Definición. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables, x y y. La gráfica de ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b0 más b1 por x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Tenemos el siguiente ejemplo. Edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Vamos a proceder entonces nosotros a capturar los datos a Minitab, que serían los siguientes. Tenemos lo que viene siendo 40 datos. 40 datos en cuanto a la edad y 40 datos en cuanto a al tamaño de la cintura del hombre. Muy bien. Para resolver esto nosotros podríamos también ayudarnos con lo del tema anterior, que viene siendo correlación, para saber cuál es la correlación entre la variable y la variable x. Pero nos vamos a ir directamente a estadística, a regresión y gráfica de línea ajustada. Acá nos pide nuestra variable y, que vendría siendo el tamaño de la cintura, si depende de la edad. Le vamos a dar en aceptar y nos va a arrojar la siguiente. Como podemos apreciar aquí, ya tenemos la ecuación de regresión, que es de 59.64 más 0.6259. Podemos ver que tenemos una buena correlación porque nuestra pendiente sí tiene bastante inclinación, muy cerca al 1 positivo. Aquí tenemos también lo que viene siendo el R cuadrado ajustado, que es 70.66. ¿Qué quiere decir esto o qué nos dice este valor? Este valor nos dice que el 70% de los valores del tamaño de la cintura depende de la edad de los hombres. Tenemos nuestro estadístico y tenemos nuestro valor P. Nuestro valor P, como podemos observar, es muchísimo más pequeño que nuestro valor de significancia, el cual tomamos por default el 0.05, lo cual nos dice entonces que hay una correlación, si existe. Después vamos a proceder a irnos a... Nos vamos a ir a una parte que se me olvidó mencionarles que puede servirle de ayuda visual. Ahí mismo donde estábamos en regresión, gráfica de línea ajustada, habíamos seleccionado, nosotros podemos seleccionar gráficas y 4 en 1. Esto para las gráficas de residuos. Le damos a aceptar entonces y nos arroja nuevamente lo que viene siendo la gráfica de línea ajustada y la gráfica de residuos. Podemos ver que tenemos el histograma de residuos, la gráfica de residuos, la observación de control y del valor ajustado, ¿no? La distribución que tiene. Muy bien, en la gráfica de línea ajustada es importante mencionarles que cada uno de estos valores son los observados, pero nosotros si los sustituimos en lo que viene siendo la ecuación, obtenemos un valor predicho, perdón, un valor que nosotros estamos pronosticando. Entonces al valor predicho le restamos el valor observado y después lo elevamos al cuadrado, tenemos un valor
de cuadrado mínimo, pero cuando sumamos todos los cuadrados tenemos la suma de cuadrados mínimos, y si tenemos un valor pequeño como resultado podemos decir que nuestra ecuación es la ideal o nuestra ecuación de regresión es buena. Muy bien, vamos a proceder entonces a revisar bien qué es lo que nos pide el problema, o el ejemplo más bien. Dice que nos pide la gráfica de residuos, la cual ya la tenemos, y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a sus 20, 40 y 60 años. Muy bien, aquí tenemos lo que viene siendo la gráfica de residuos, y también tenemos, como ya les mencioné, la ecuación de regresión. Para nosotros poder tener una predicción, nada más tenemos que sustituir la edad del hombre, que sería 20, 40 y 60 años, y eh, tomar estos valores, ¿no? Entonces nos vamos a, a utilizar una calculadora, o yo lo voy a hacer en Excel para que puedan apreciarlo. Es igual a 59.64 más 0.6259 por la edad de hombre, que sería 20, y nos da un tamaño de cintura de 72.58. Ese es el tamaño que, según la ecuación de regresión, tendría la cintura de un hombre a sus 20 años. Vamos a hacer lo mismo, pero para 40 años. Cambiamos el 20 por 40 y cambiamos el 20 por 60. Entonces tenemos los tamaños predichos para el tamaño de la cintura de un hombre a sus 20, 40 y 60 años, que serían de 72.15, 84.67 y 97.19. Y con esto podríamos concluir el ejemplo. Para poder finalizar con el subtema 10-3, que es el de regresión, vamos a tener que ver otro ejercicio, el cual es el siguiente: edad y tamaño de las cinturas, ahora en mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad, a los 18, 36 y 54 años. Muy bien. Los datos previamente yo ya los capturé en Minitab. Podemos ver que tenemos 40 datos, tanto para la edad como para el tamaño de la cintura en centímetros de las mujeres, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Nos vamos a ir a estadística, a regresión, y nos vamos a ir a gráfica de línea ajustada. Aquí nos pide la variable dependiente, que sería la cintura en cuanto a la edad de las mujeres. Le vamos a dar en gráficas, vamos a seleccionar 4 en 1 y le vamos a dar en aceptar. El problema no nos dio un nivel de significancia, por lo cual vamos a tomar el de default, que es 0.05, y un nivel de confianza del 95. Nosotros podríamos cambiarlo aquí, pero lo vamos a dejar así como está. Le vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar la gráfica de residuos, como los vimos en el ejemplo, y la gráfica de línea ajustada. Aquí también nos da lo que viene siendo la ecuación. Muy bien, la ecuación es la siguiente: 54.12 más 0.8095. Ya les expliqué lo que significaría tener una suma de mínimos cuadrados pequeña, sería que la ecuación es la ideal, y ya les mostré en el ejemplo también cómo es que podríamos obtenerla, ¿no? De manera manual. Lo que vamos a hacer entonces es ver qué es lo que nos pide el ejercicio. Determinar la ecuación de regresión, ya está determinada, ya la tenemos. La gráfica de residuos también ya la tenemos. Y la predicción, vamos a proceder con la predicción entonces. Para esto necesitamos Excel o una calculadora. Yo lo voy a hacer en Excel para que ustedes puedan apreciarlo, para que ustedes puedan ver cómo se hace. Muy bien, le ponemos igual 54.12 más 0.8095 por la edad de predicción. Si no mal recuerdo, la primera edad que nos pedía el ejercicio era 18. Entonces nos da un tamaño de cintura de 68.691.
La siguiente es de 36 y la última es 54. Entonces solamente sustituimos el 18 por 36 y el 18 por 54. Muy bien. Tenemos entonces que las predicciones son de 68.69, 83.26 y 97.83 de tamaño de cintura en una mujer, dependiendo de los años que tenga, en este caso 16, 36 y 54. Y con eso habríamos nosotros concluido el ejercicio, de regresión. Muy bien, vamos a pasar entonces al subtema 10-4, que es variación e intervalos de predicción. Empezamos con definiciones. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es de peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustibles en carretera en millas por galón. De este ejercicio, cuando nosotros ingresemos los datos en Medita, vamos a poder obtener datos que vamos a interpretar para poder tomar una conclusión, y también vamos a tener que resolver los siguientes puntos que nos da el problema, ¿no? O el ejemplo. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen por carretera? ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible de carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para su consumo de combustible en carretera. Muy bien, lo primero es determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Para esto, como en los ejercicios y ejemplos que vimos en el primer subtema, vamos a irnos a Minitab. Y como podemos ver, tenemos marca, modelo, peso en libras, longitud en pulgadas, frenado de pie, cilindro, desplazamientos, ciudad, millas por galón. Y tenemos también carretera, millas por galón. Y las cantidades de CO2, ¿no? Que viene siendo el gas invernadero por toneladas. Aquí nosotros lo que vamos a utilizar es el C3 y el C9, que vendría siendo el peso en libras, y carretera millas por galón en cuestión a lo que viene siendo el combustible. Sería este de aquí y este de aquí. Primero nos pide el problema determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Muy bien. Nos vamos a lo que es estadísticas. Nos vamos a estadística básica y correlación. Seleccionamos las variables, las cuales son peso en libras y el C9, que es carretera millas por galón. Aquí no importa el orden, podemos seleccionar las variables sin importar cuál seleccionamos primero. Y nos da lo siguiente: un valor de correlación de Pearson de es negativo, es menos 0.806, lo que indica que tenemos una correlación negativa, es decir, que mientras uno crece, el otro disminuye, y es muy cercano al 1, lo que significa que tenemos una correlación fuerte. Nuestro valor P, que nos ayuda también en lo que es pruebas de hipótesis, es menor al valor de significancia, ya que el problema no nos planteó un valor de significancia ni de confianza. Pues tomamos el 0.05 de significancia, el 95 de confianza, y vemos que el valor P o el p-value es mucho más pequeño que el valor de significancia, lo cual nos hace rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. La alternativa sugiere que tenemos una correlación entre lo que viene siendo el peso en libras y la carretera de millas por galón. Muy bien. Seguimos entonces yéndonos a regresión otra vez,
y ajustar modelo de regresión. En respuestas vamos a seleccionar carreteras millas por galón y en predictores continuos pues el peso en libras. Ahora sí, en opciones no le vamos a mover nada, como ya mencionamos, ni en codificación, ni en almacenamiento, ni paso a paso, ni en resultados. En gráficas nada más vamos a seleccionar 4 en 1 y le vamos a dar en aceptar. Ahora sí nos arroja estas 4 gráficas, que son las gráficas de residuos, que podemos ver cómo están distribuidos, el de control, el histograma y la gráfica de probabilidad normal. Vamos a proceder entonces nosotros a interpretar los datos. Muy bien. Lo primero que nos pedía el problema, que era determinar el valor de coeficiente de correlación lineal, ya lo hicimos, el cual fue de menos 0.806. Luego tenemos el análisis de la varianza, tenemos lo que viene siendo el valor F, el p-value, y tenemos también lo que viene siendo peso en libras, el ajustado, los grados de libertad. Tenemos también aquí la R cuadrada ajustada, la R cuadrada normal. Muy bien, este es un dato muy importante. La R cuadrada ajustada nos dice que es de 63.86. ¿Qué es 63.86? Muy bien. Nos dice que sí, ¿cuál es el porcentaje de la variación total del consumo de combustible de carretera que puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Eso es lo que nos ofrece la R cuadrada ajustada, el porcentaje que puede ser explicado en cuanto al consumo de galones por carretera conforme al peso en libras. Entonces ahí estaríamos resolviendo la primera con el valor de correlación de Pearson y la tercera con el R cuadrado ajustado. La segunda pregunta nos dice: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? Como tenemos aquí nuestro p-value, que es menor, podemos decir que tenemos suficiente información para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa que nos dice que hay una correlación. Entonces sí tenemos información suficiente. La cuarta dice: si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para esto, Minitab nos ofrece ayuda con una herramienta, la cual es estadística, regresión, regresión otra vez, y le vamos a dar en predecir. Aquí en predecir ya nos aparece por default carretera millas por galón y nosotros le vamos a poner 400, que pesa 400 libras. Le vamos a dar en aceptar y nos va a arrojar lo siguiente: predicción para carretera millas por galón. Teniendo 400 pesos de libras, nos arroja que el consumo sería de 50.50. Que la ecuación de regresión sería es igual a 50.50 menos 0.005869 y que tendríamos un ajuste, o es decir, un consumo de 48.1542 con un intervalo de confianza del 95%, que es la última pregunta, que nos dice que para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifiquemos la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible. Entonces tenemos que va desde 42.9492 hasta 53.3591. Este sería la última respuesta para tener el ejemplo completo. Para poder concluir con lo que viene siendo el subtema 10-4, vamos a proceder a hacer el ejercicio. El ejercicio nos dice estatura y peso de hombres. Supongo que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres
puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Y para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Muy bien, de la misma manera como lo hicimos con el ejemplo, pasamos a Minitab. Yo ya tengo los datos capturados. Como podemos ver, tenemos edad, estatura en pulgadas, peso en libras, cintura, pulso de latidos, presión sistológica, etcétera. Los datos que necesitamos aquí es la estatura en pulgadas y el peso en libras, como nos dice el problema. Muy bien, lo primero que nos pide entonces es determinar el valor de coeficiente intelectual de correlación lineal, perdón, y vamos a hacer exactamente como lo hicimos en el primer subtema. Nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas y correlación. Vamos a seleccionar las dos variables, aquí no importa el orden, sería peso en libras y estatura en pulgadas, le damos a aceptar y nos arroja una correlación de Pearson de 0.522, un valor P de 0.001. Muy bien, desde aquí nosotros podemos deducir que tenemos un valor cercano al 1 positivo, lo cual nos indica una correlación positiva, es decir, si uno crece el otro también, y tenemos un p-value menor al 0.05 de significancia, que no nos lo dio el problema, pero lo agarramos por default. Esto quiere decir que tenemos información suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, la cual nos dice que sí existe una correlación. Lo segundo que el problema nos pide es: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? Como ya lo mencionamos, sí tenemos evidencia suficiente gracias al p-value. Podemos deducir eso. Lo tercero es: ¿qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Muy bien, para eso vamos a irnos a estadística, regresión, regresión nuevamente y ajuste de modelos de regresión. Vamos a seleccionar las respuestas, vamos a tener peso en libras y en predictores continuos estatura en pulgadas. Vamos a seleccionar gráfica, vamos a poner las 4 en 1 y a todas las demás opciones ya no le vamos a mover nosotros nada. Podríamos ver en opciones el valor de significancia que tenemos, perdón, el de confianza, que es el de 95, lo vamos a dejar así y le vamos a dar a aceptar. Ok, nos arroja lo que viene siendo las gráficas de residuo, cómo está distribuido, el de control, el histograma y la gráfica de probabilidad normal. Vamos a pasar entonces nosotros, para poder concluir este ejercicio, a interpretar los resultados. Tenemos el análisis de varianza, podemos ver el p-value, el valor f, los grados de libertad para estatura en pulgadas y para la falta de ajuste, el error puro, y también tenemos el resumen del modelo. Esto es lo que a nosotros nos interesa, o los valores que más importancia debemos de prestarle. Tenemos lo que viene siendo el estadístico, el R cuadrado, el R cuadrado ajustado y el R cuadrado predeterminado. Muy bien, en R cuadrado ajustado nos dice que tenemos 25.36%. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien, como en el ejemplo anterior, esto es qué porcentaje de la variación total del peso en cuanto a la estatura puede ser explicado. Aquí estaríamos contestando con este dato el tercer punto del ejercicio. Perdón. Con este dato estaríamos contestando el tercer punto del ejercicio. Nos pide también: si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Muy bien, como lo hicimos en el ejemplo, nos vamos a estadística, regresión, regresión nuevamente y le vamos a dar predecir. Nos va a decir que cuántas pulgadas debe de medir y nos dice que 70 pulgadas. Ponemos 70 y le damos a aceptar. Muy bien, predicción para peso en libras. Tenemos la ecuación de regresión, que es menos 138.6 más 4.55 por la estatura en pulgadas. Tenemos también lo que viene siendo el valor de la configuración, que es 70, y aquí está la predicción. Tenemos que para una estatura de 70 pulgadas, el peso en libras sería de 180 libras, 180.131, y tendríamos un intervalo de predicción del 95% que iba desde el
133.337 hasta 226.926 libras. Aquí entonces tenemos el intervalo de predicción y la cantidad de peso en libras que tendría una persona que midiera 70 pulgadas. Y así estaríamos contestando el número 4 y el número 5 de este ejercicio, dándolo por completado y terminando así el tema 10-4, variación e intervalos de predicción. Muy bien, para poder terminar entonces con lo que es la unidad número 2, vamos a hablar del último subtema, que es el 10-5, regresión múltiple. Empezamos con las definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2 hasta xk. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y predicha es igual a b0 más b1 por x1 más b2 por x2 más b3 por x3 hasta bk por xk. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. Tenemos lo que viene siendo el siguiente ejemplo, el cual nos dice lo siguiente: rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento. Como podemos observar, nos da 5 variables, o capacidad volumétrica o cilindrada. Los puntos que nos pide el ejercicio son los siguientes: determinar la mejor ecuación de regresión, cuál sería el rendimiento de combustible de carretera para un automóvil que pesa 4000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Y el número punto 3 nos dice qué características tendrá que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible de carretera en la mejor ecuación de regresión. Ok, lo primero que vamos a tener que hacer entonces es obtener la mejor ecuación de regresión. Para eso nos vamos a Minitab. Yo aquí tengo los datos previamente calculados y aquí tenemos marca, modelo, peso en libras, longitud, frenado, cilindros, desplazamientos, etc. Nos vamos a ir a estadística, regresión, ajustes por modelos de regresión y nuestra respuesta o nuestras variables de respuesta es carreteras millas por galón, y en los predictores continuos pues tenemos 5, ¿no? Que era peso en libras, longitud en pulgadas, frenado, cilindros y desplazamiento. Muy bien, le vamos a dar que en gráficas queremos 4 en 1, le vamos a aceptar y le vamos a dar OK. Muy bien, nos arroja lo siguiente, que son las gráficas de los residuos, como podemos ver cómo está distribuido, el gráfico de control, el histograma y la gráfica de probabilidad normal. Podemos ver que aquí tenemos un dato atípico, que es el número 24. Entonces ahí nosotros podríamos ir a la tabla de datos que tenemos para revisar ese automóvil, ¿no? Y cuáles son sus datos. Pero lo que vamos a hacer es proceder a realizar el análisis para poder ver la ecuación de regresión, aunque siendo sinceros, esta no es la mejor ecuación de regresión. Aquí tenemos las variables que nos dijo el problema, pero acá en el análisis de varianza nosotros podemos ver en el p-value que el peso en libras es el único que realmente sería significativo. ¿Por qué? Porque es menor a nuestro punto 0.5 de significancia. Todos los demás es .84, .96, .72 y .33. El desplazamiento también sería significativo. No, el desplazamiento tampoco, porque es .33 y nuestro valor de significancia es .05. Entonces estamos hablando de que podemos eliminar alguna de estas variables para poder obtener una ecuación de regresión aún mejor. Tenemos aquí lo que viene siendo el valor P, el p-value, el valor F de Fisher, la suma de los cuadrados, tenemos cada una de las 5 variables, tenemos el resumen del modelo, tenemos el estadístico, el R cuadrado, el R cuadrado ajustado, el R cuadrado predicho, tenemos también los coeficientes, tenemos el valor T, el valor P,
tenemos el FIB, que significa, bueno, es la medida de cuánto se han incrementado la varianza entre las variables en comparación de una con otra. Tenemos la ecuación de regresión. Tenemos aquí que esta sería la ecuación de regresión con las variables que introducimos. Pero como ya lo platicamos, vamos a tratar de quitar dos más para tener una ecuación de regresión aún más ideal. Aquí tenemos ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes, es para decir para los residuos, como vimos en el número 24, teníamos ahí un, un Mercedes y sus datos pues estaban fuera del rango de lo común, ¿no? Muy bien, nos vamos a volver a ir a estadísticas. Primero vamos a seleccionar qué variables vamos a quitar. Yo diría que quitáramos las dos más altas, que sería el frenado de pies y longitud en pulgadas. Nos vamos a regresión, regresión, otra vez nos volvemos a meter en ajuste y quitamos lo que viene siendo, dejamos peso en libras, longitud lo quitamos, frenado lo quitamos, cilindro lo dejamos y desplazamiento lo dejamos. Le damos OK. Nos vuelven a aparecer las gráficas. Como los datos son los mismos, realmente las gráficas son las mismas. Aquí es donde sí podremos apreciar un cambio. Por ejemplo, aquí teníamos 5 variables y aquí ya nada más tenemos 3. Quitamos lo que era la longitud en pulgadas y el frenado de pies. Como podemos aquí ya no tenemos el frenado de pies ni la longitud en pulgadas. Nuestra ecuación de regresión quedó mucho más pequeña y tenemos que los p-values pues vienen siendo diferentes a los que teníamos al principio, ¿no? Vamos a proceder entonces a ver lo que nos pedía el problema. Determinar la mejor ecuación de regresión. Se podría decir que ya tenemos la mejor ecuación de regresión y vamos a proceder al punto número 2 y después realizar el número punto 3, que sería cuál sería el rendimiento del combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y de 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Muy bien, regresamos a Minitab y procedemos a realizar lo que nos dice el ejercicio. Muy bien, vamos a hacerle exactamente igual que le hicimos anteriormente, estadística, regresión, regresión, y le vamos a dar esta vez en predecir, solo que vamos a tomar estas tres variables en lugar de solo una como lo habíamos hecho anteriormente. Nos pide entonces peso en libras, son 4.000 libras. Luego cilindros van a ser 6 y 3.5 de desplazamiento. Metemos los datos, 4.000 libras, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Le vamos a dar entonces aceptar. Y nos va a arrojar la predicción para la carretera millas por galón. Con esta ecuación de regresión, que fue la que ya habíamos calculado previamente, tenemos lo siguiente. Este sería el rendimiento de 27.3237, nuestro intervalo de confianza y nuestro intervalo de predicción al 95% ambos. Muy bien, solo nos faltaría entonces contestar el último punto del problema, que es qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. Muy bien, para eso nosotros nos vamos a ir a esta herramienta, nos vamos a estadística, regresión, regresión. Antes de nosotros hacer el análisis de regresión, estas opciones aparecen bloqueadas. Una vez que ya lo realizamos, pues se desbloquean. Nos vamos a ir a optimizador de respuesta y le vamos a dar en maximizar, porque lo que queremos ver es cuál es la mejor opción
o qué características debe tener el automóvil para maximizar el rendimiento de combustible. Muy bien, le damos maximizar y le vamos a dar aceptar. Aquí nos muestra lo siguiente, nos dio un 36.2284 y nos dio 8 cilindros. Nosotros nos estaba pidiendo 6, se me olvidó esa opción. Entonces regresamos nuevamente a regresión, regresión, optimizador, y solamente le vamos a dar en opciones. Aquí nosotros podemos retener un valor y le ponemos que es 6. Le damos OK y le damos a aceptar. Muy bien, ahora sí. Nos tiene un valor de 6 cilindros, 2.595 pesos en libras y desplazamiento de 1.8. Tenemos que sería el máximo de 35.7098. Este sería el óptimo o el máximo para la última respuesta de nuestro ejercicio, y así estaríamos completando el ejemplo. Vamos a proceder a solucionar otro ejercicio para que nos quede un poco más claro, y con eso cerraríamos la unidad 2. Muy bien, nos dice lo siguiente: colesterol en miligramos en hombres. Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta, y utilice los siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años si mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Utilice solo variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Muy bien. Y de igual manera nosotros tenemos que tener los datos en Minitab, y nos vamos a dirigir nuevamente a lo que viene siendo estadística, regresión, regresión, ajustar modelo de regresión, y vamos a seleccionar en respuesta. Nosotros tenemos colesterol en miligramos y todos los predictores continuos son los que nos mencionaba anteriormente, que serían la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Entonces seleccionamos edad, estatura, peso y la cintura. Vamos a darle gráficas, que nos arroje las 4 en 1, y le vamos a dar a aceptar. Muy bien, aquí podemos observar nuevamente la gráfica de residuos, de cómo están distribuidos, la de control, el histograma, y tenemos también la gráfica de probabilidad normal. Como podemos ver, tenemos un dato atípico, el cual es el 33. Si nosotros al ver este dato podemos revisar dentro de nuestra tabla de datos y ver cuál es el dato atípico, ¿no? Ahorita vamos a realizar el estudio, más bien la interpretación del análisis realizado. Tenemos el análisis de varianza, tenemos nuestro p-value, nuestro valor f y nuestras variables. Como podemos ver aquí, de inicio la edad es significativa. ¿Qué esto qué implica? Que podemos decir que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa, porque al menos una de todas las variables tiene un valor menor a nivel de significancia. ¿Cuál era el nivel de significancia? Como el problema no nos lo dio, tomamos el de default, que es 0.05, y un nivel de confianza en 95. Todas las demás variables entonces no son significativas, porque su valor es mayor al nivel de significancia. Tenemos también el resumen del modelo, que nos da el estadístico, el R cuadrado, el R cuadrado ajustado y el R cuadrado predicho. Los coeficientes, como ya lo mencioné, el F y B, el valor P y el valor T. Tenemos la ecuación de regresión. Esta todavía no es la mejor ecuación de regresión. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, por ejemplo, que es el más alto, y más alto por mucho, que es el peso en libras, que prácticamente no es significativo. Entonces podríamos quitarlo y volver a sacar otra ecuación de regresión un poquito más ideal. Nos vamos nuevamente entonces hacia estadística, regresión, regresión otra vez, ajuste de modelo, y vamos a quitar
peso en libras. Muy bien, le vamos a dar OK nuevamente. Y nos arroja nuevamente las gráficas. Como son los mismos datos nuevamente, pues las gráficas son las mismas. Lo que se ha cambiado es que en el análisis de la varianza ya no aparece la variable y el p-value también cambia un poco. Por ejemplo, se vuelve la cintura significativa y la edad también es significativa. Entonces podemos decir que ahora sí tenemos la mejor ecuación de regresión. El problema o el ejercicio nos dice determine la mejor ecuación de regresión, ya la tenemos. Lo segundo sería, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Muy bien, como no tenemos lo que viene siendo peso en libras, si no mal recuerdo, tenemos lo que es la edad, la estatura y la cintura. No tenemos el peso en libras, entonces solo vamos a tomar las que sí. Entonces nos vamos a estadística, regresión, regresión y le vamos a dar en predecir. Aquí como podemos ver tenemos las variables y vamos a tomar las que nos dice el problema. Edad dice que 40 años. Introducimos 40 años. Estatura en pulgadas son 70 y la cintura queda con 95 centímetros. Una vez que tenemos todos estos datos colocados, le damos en aceptar y nos va a aventar la siguiente predicción para el colesterol en miligramos. Tenemos la ecuación de regresión que previamente habíamos calculado nosotros y tenemos el rendimiento, o más bien, bueno, sí, la predicción, que sería de 476.591. Eso sería la cantidad de colesterol en miligramos con un intervalo de confianza del 95% que va desde 415.444 hasta 537.738 y también tenemos nuestro intervalo de predicción con un 95% de confianza también. Ahí entonces estaríamos respondiendo el segundo punto del ejercicio. Nos faltaría el tercero para poder terminar. ¿Qué características tendría que tener un hombre para obtener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable, en la mejor ecuación de regresión? Para poder solucionar este paso, nosotros tenemos que irnos a estadísticas, regresión, regresión y optimizador. Como nos está pidiendo el óptimo, vamos a ponerle en maximizar. Un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. Muy bien. Aquí le vamos a poner entonces en objetivo y el objetivo es 150. Le vamos a dar aceptar. Y muy bien, entonces aquí nos dice la gráfica de optimización que para obtener 150 de colesterol como objetivo, que lo marcamos nosotros con 150.4248, nosotros deberíamos de tener una edad de 26.2929, una estatura de 61.30 y una cintura de 73. Esos serían los datos que nosotros necesitamos para poder así tener los 150 miligramos, el cual es un nivel saludable. Esas son las características que deberíamos de tener. Con esto entonces damos por concluido o por terminado el último ejercicio de la unidad 2 y sería del subtema 10.5. Me despido, les doy las gracias por la atención brindada y nos vemos en la siguiente unidad.